En octubre, la comunidad científica atiende a dos zonas de la Tierra para intentar pronosticar qué tipo de invierno tendremos, el Ártico y Siberia. Ojo, no se trata de ninguna previsión estacional, sino de una correlación meteorológica. La primera pieza está en el Océano Ártico, donde el pasado mes se registró la capa de hielo más reducida de la historia. Menos hielo significa más agua al descubierto y por tanto más evaporación. De esta forma, el Ártico se convierte en una fuente de humedad adicional para la capa de nieve que hay en esta época del año en la zona de Eurasia. La extensión de esta capa de nieve observada en octubre nos ayuda a saber posiblemente cómo se puede comportar todo el invierno en el hemisferio norte. El mes pasado también se observó que la capa de nieve eurasiática era de las más extensas desde que hay registros. Esto se traduce en inviernos muy fríos en Europa porque la nieve en Eurasia ayuda a debilitar el vórtice polar, una corriente de vientos situados en la estratosfera que confinan el aire más frío de los polos. Si tenemos un vórtice polar debilitado, pues estas zonas que vemos, más colores azules, más violetas, zonas donde tenemos inestabilidad, bajas presiones, aire frío, con un vórtice polar debilitado y fragmentado tenemos más posibilidades de que lleguen a la península ibérica y que nos puedan traer pues inestabilidad, frío. Un aire frío que llegaría a Galicia a través del jet stream, que separa el aire subtropical del frío polar. Si el vórtice polar se debilita, también lo hace la corriente en chorro, que se movería de forma meridional. Esa configuración del jet stream más ondulado es el que puede hacer que coincida una descarga fría, por ejemplo en España, nos pueda traer una descarga, una ola de frío, por ejemplo. Además, la nieve de Eurasia produce un enfriamiento de la superficie y, como consecuencia, ese aire tan frío y pesado ayuda a formar un anticiclón térmico. Las altas presiones de Siberia están ya muy reforzadas, con registros de hasta 1065 milibares. Esta extensión de capa de nieve podríamos verlo como una nevera gigantesca y cuanta mayor extensión tengamos, aquí tenemos la situación de España, cuanta mayor extensión tengamos, esa nevera más grande sea, si la configuración de borrascas anticiclones se da y las piezas encajan, ese desplazamiento de esas masas frías, esa mayor extensión, ese mayor volumen, tienen también más posibilidades de llegar a zonas como por ejemplo Reino Unido, como España, incluso a otras zonas como los Estados Unidos. Como nunca hubo tan poco hielo en el Ártico y tanta nieve en Siberia, podríamos tener un invierno históricamente frío. Es posible que tengamos un invierno más frío o podamos tener uno de los inviernos más fríos de los últimos años. Digamos que tenemos los elementos ahí en base a observaciones, otros años atrás ha pasado, y si ahora mismo tenemos una de las extensiones de capa de nieve en la zona euroasiática más alta de los últimos años, lógicamente, pues si esto se ha traducido en otras ocasiones a inviernos más fríos y más duros en el hemisferio norte, tenemos que pensar que es posible que esto suceda, pero nunca podemos afirmarlo categóricamente. Un anticipo de lo que estamos hablando y de lo que podría ser el invierno lo tendremos durante los próximos días. Dos mapas nos ayudarán a entender mejor la situación. En este se aprecia como el aire frío de origen polar, representado de color verde, llega hasta Galicia. Y lo hace porque el jet stream, representado con rojos y amarillos, en este otro mapa, está muy meridional. Fíjense qué ondulación tan pronunciada presenta estos días. Esta semana la cota de nieve descenderá hasta los 800 metros de altura. En invierno, si se cumple este pronóstico, podría hacerlo mucho más. La referencia de esta correlación la encontramos en el invierno del 2014. La nieve fue abundante en las zonas altas y se quedó a tan solo 200 metros del nivel del mar.